un tema que se llama Creacionismo Científico, la religión disfrazada de ciencia. El disertante es Carlos Quintana, integra el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como miembro de la Asociación para la Difusión del Pensamiento Racional, ADEPENSAR, de la ciudad de Mar del Plata, escribió artículos en periódicos y revistas de difusión científica. También publicó 3 libros que promueven la alternativa racional para comprender la naturaleza y como la mejor opción para tomar decisiones. Lo dejo con Carlos Quintana. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar le quería agradecer a la organización del Congreso, particularmente a Fernando, la posibilidad de estar esta noche de este lado. También contarles muy brevemente qué es ADEPENSAR, que es una asociación de las llamadas escépticas o racionalistas, que somos un grupo de vecinos de Mar del Plata que, preocupados por la alta visibilidad y obscena visibilidad de las pseudociencias en Mar del Plata, bueno, nos juntamos para tratar de hacer algo, al menos para denunciarlos, para poner un poco sobre la mesa. Y parte de eso es lo que estamos haciendo hoy también. La primera, por favor. Lo que vemos ahí no es el bichito que decía Alberto hace un rato, es un erizo. Es un animalito muy común en varias partes del mundo, particularmente en algunos lugares de Europa. Se lo considera como un animal tonto, porque anda muy despacio, es como que no tiene mucho cuidado, y suele ser muerto por decenas en determinadas temporadas del año por los autos en las carreteras. Entonces es un animal tonto, pero tuvo al menos una buena idea, o tiene una idea principal, que en este caso está bien a la vista, que es su defensa a través de pelos transformados en púas, ¿no? Y retomando la filosofía del erizo, si lo podemos llamar así, la idea principal de lo que yo voy a exponer esta noche es la siguiente. Es decir, básicamente yo todo lo que voy a basar mi exposición es en una idea principal. Y dice que las afirmaciones religiosas tomadas como ciertas confunden la diferencia entre una verdad posible y una idea irreal. Es decir, un poco lo que podemos llamar entre fantasía y realidad, si somos un poco más extremistas, pero vamos a llamarlo como una verdad posible y algo que es absolutamente irreal, o algo que es imposible. Y esto nos va es decir, demostrar esto, además, o relatar esto, lo que nos va a llevar, la próxima, es a decir que las acciones para sostener esas afirmaciones religiosas tomadas como ciertas, los esfuerzos para sostenerlos como veraces nos lleva al absolutismo o al despotismo. La próxima, por favor. Para tratar de relatar qué es lo que en el transcurso de esta exposición voy a plantear como lo posible y como lo irreal, si bien después de tanto debate ya de alguna manera está claro para este auditorio, pero no viene mal, ya que tengo la diapositiva, repetirlo. Cuando nos hacemos preguntas sin prejuicios, como hacen los científicos, que intentan conocer la realidad, que asumen que la realidad existe, plantean hipótesis experimentables para conocer esa realidad, que en el dibujito está ejemplificado por un elefante, ¿no? Esa realidad a la cual no conocemos y queremos conocer es un elefante. A través de las hipótesis que planteamos, que son experimentables, planteamos experimentos y contrastamos nuestras ideas con la realidad. Y llegamos a una imagen de la realidad, a lo que algunos llaman el plano de los modelos. Es decir, es una hipótesis acerca de la realidad. Como vemos en el dibujo, no es la realidad misma, es una representación. Está ejemplificado con un elefante más pequeño, es decir, no es exactamente igual a la realidad, pero esta forma de encarar las preguntas nos permite acercarnos bastante a la realidad. Y si prestan atención, dice que el conocimiento es la hipótesis provisoria más plausible, hasta que llega otra que todavía es más plausible. El conocimiento es perfectible a través de este sistema y no es estanco. Y además está planteado el dibujito como un ciclo, es decir, eso no tiene fin. Tal vez para alguien más extremo plantearía que en algún momento el fin es que los dos elefantes sean exactamente iguales y podamos conocer la realidad absolutamente como es la realidad. No sé si alguna vez vamos a poder llegar a eso, pero digamos,
siguiendo este esquema podemos plantear afirmaciones con algún grado de certeza, es decir, afirmaciones que puedan ser posibles. En contraparte, el pensamiento irracional, lo que nos lleva a hacer afirmaciones irreales, improbables, bueno, en primer lugar, tiene muchas vertientes. Algunas plantean que la realidad no existe, otras que no les interesa la realidad y otras se construyen su propia realidad. Y lo ejemplificamos en el cuadro como sintetizándolo como que ponemos a la realidad atrás de una pared porque no nos interesa en última instancia cómo es la realidad, sino que lo que los irracionalistas dicen que es la realidad. Las preguntas ya no son sin prejuicios, sino que están cargadas de prejuicios, de preconceptos y de condicionamientos y de constricciones. Por lo cual, antes de hacernos la respuesta de algún modo, antes de hacer la pregunta ya tenemos la respuesta, y esos prejuicios, esos preconceptos son un filtro por los cuales tenemos que pasar todas nuestras preguntas y los modos que tenemos para contestarlas antes de hacerlo. Y llegamos ya no a un plano de los modelos, sino que a un plano de la fantasía, donde la realidad que es el elefante está representada como una jirafita. Y lo que tenemos son afirmaciones pseudocientíficas, mágicas, posmodernas, de muchas disciplinas distintas que se basan de algún modo u otro en este otro sistema. Son dos modos no alternativos, son excluyentes, es decir, no pueden convivir para explicar una misma cosa de algún modo u otro con un cariz distinto, es decir, realmente son excluyentes. O para hacernos una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo es el universo? Usamos el modelo que aplica la ciencia o aplicamos el modelo que usan las pseudociencias. La próxima, por favor. Entonces, en general, para introducirnos un poco más en lo que es el pensamiento irracional o el pensamiento pseudocientífico, planteamos que las pseudociencias carecen de una relación con la realidad. No les interesa, como hemos dicho antes, la realidad misma, pero sí pretenden afectar la realidad. Es decir, por ejemplo, en esta sala, alguno de nosotros puede creer que las cosas caen hacia arriba, lo cual en principio no es un problema. Pero si esa persona quiere diseñar un ascensor para un edificio público basado en esa creencia, sí es un problema. Es decir, cuando quiere afectar la realidad, es un problema que nos compete a todos. Algunas de las características, de las muchas que podemos sintetizar de las pseudociencias, bueno, en principio son falsas ciencias, como lo dice su propio nombre, pretenden ser ciencias sin serlo, son falaces, es decir, los razonamientos que se aplican y que se usan para sostenerlas son erróneos, son falaces, carecen de evidencias. Cada vez que una pseudociencia quiere buscar, quiere demostrar o pretende demostrar o se le exige que su explicación vaya acompañada de una evidencia, esa evidencia o bien está fraguada o no existe, por lo tanto se tiene que basar en la fe o en la autoridad. Bueno, es obvio que son irracionales, aunque tienen el aspecto de racionales, por eso se las llama pseudociencias. Sí, las pseudociencias las prácticas pseudocientíficas quieren parecerse a la ciencia. El creacionismo, por su parte, que es el tema de la charla, en principio no nos genera ninguna contradicción, porque como te decía antes, si alguien en esta sala cree que las manzanas caen hacia arriba o que las cosas caen hacia arriba, no es un problema para todos nosotros. El creacionismo es el modo que tienen las religiones para explicar el origen, para explicar su mito de origen. Son textos de fe. Uno puede creer o puede no creer en ellas. En principio no impacta en la realidad, pero sí se convierten en pseudociencias y sí nos preocupa a todos aquellos que no compartimos esa creencia cuando pretenden impactar en la realidad. Y ahí es cuando esa conversión del mito de origen se transforma en pseudociencia. En el caso del creacionismo se llama creacionismo científico. El creacionismo científico es muy diverso. A muy grandes rasgos podemos plantear dos corrientes principales: el creacionismo científico propiamente dicho y el diseño inteligente.
El creacionismo científico propiamente dicho, el más, digamos, entre comillas, tradicional, está representado por fanáticos bíblicos, que creen en la literalidad de la Biblia. La toman como una verdad incuestionable, como un libro de texto. Estos fanáticos bíblicos tuvieron una actividad muy fuerte durante el siglo pasado, tienen estructuras organizadas, algunas de sus instituciones tienen nombres tales como Sociedad de la Geología del Diluvio, la Afiliación Científica Americana, la Sociedad de la Investigación para la Creación, el Museo de la Evolución de la Creación, el Centro para la Investigación de la Creación y así sucesivamente. En general son organizaciones que actúan principalmente en los Estados Unidos, que es donde más impacto tienen en la sociedad. Además tienen poder económico y político, y si no, pregúntenle a los iraquíes. Y las acciones que llevan adelante para tratar de convencer a los demás que la Biblia es literal, que el Génesis debe tomarse como un libro de texto, lleva a una subversión del conocimiento que se transforma en un terrorismo educativo y cultural. Y los esfuerzos que hacen para intentar demostrar, es decir, para impactar en la realidad que el Génesis de la Biblia es literal, lo transforma en tener algún tipo de pretensión intelectual. Como les dije antes, el creacionismo científico es muy diverso y es imposible de sintetizar en tan corto tiempo, pero hay tres temas principales que les preocupa con particularidad. En primer lugar, la antigüedad de nuestro planeta. Como ustedes saben, la Biblia expresa o la interpretación de la Biblia, que el mundo tiene muy pocos miles de años. El avance del conocimiento de los últimos 400 años nos lleva a plantear que esto es falso. Dentro de los creacionistas científicos hay distintas corrientes, algunos que dicen que realmente fueron 6 días la creación del universo, 6 días de 24 horas, otros dicen que fueron 6 días, pero bueno, eran días de miles de años, otros plantean que efectivamente fueron 6 días de 24 horas, pero entre 10 días hubo millones de años en el medio, etcétera, etcétera. Lo que plantea también una diversidad de interpretaciones y de luchas internas entre ellos, algunas irreconciliables. El segundo tema principal del creacionismo científico es la negación de la geología. Ustedes saben que la geología explica el paisaje, explica el ambiente, explica la evolución física de nuestro planeta. Lo que se contradice absolutamente con la geología divina, es decir, que la geología va basada en el diluvio. Por eso una de estas instituciones que yo le comentaba antes se llama Sociedad Geológica del Diluvio. Ellos intentan explicar cómo se ha formado la Tierra a partir del diluvio. Por ejemplo, plantean la coexistencia del hombre con los dinosaurios y explican la inexistencia de los dinosaurios diciendo que bueno, fueron los que no llegaron al arca y se terminaron muriendo. Lo cual es bastante interesante. Lo mismo con otros muchos fósiles que actualmente están extinguidos. Otros no son tan absurdos, o son absurdos en otro sentido, y lo que plantea es que dice, bueno, en realidad sí, los fósiles existen, están extinguidos, el hombre no convivió con los fósiles, con los dinosaurios, con especies extinguidas, pero Dios creó la vida tal cual como la conocemos hoy, pero también creó las evidencias que nos dicen que hubo vida antes de lo que dice la Biblia. No sé si fui explícito. Es decir, dicen, todas las pruebas de la paleontología existen, pero fueron puestas por Dios como para engañarnos, para divertirse. Es decir, Dios puso las evidencias como una prueba de fe para que creamos que el mundo es mucho más antiguo que lo que la Biblia dice. Y el tercer tema, que es uno de los más sensibles, es la cuestión del fijismo biológico, ¿no? Ellos plantean que, siguiendo el correlato anterior, que Dios creó a las especies tal cual existen hoy día. Es decir, no hubo ningún tipo de variación. El problema principal de esto surge en 1859, cuando Darwin publica El origen de las especies. Bueno, y todo lo que se trabajó 150 años después. De hecho, tanto los creacionistas propiamente dichos como los que defienden el diseño inteligente plantean
es decir, usan el término darwinista como un insulto. Es decir, cuando uno habla o intenta hablar con un creacionista, lo peor que le puede decir a uno para descalificarlo es darwinista. Pero al mismo tiempo se descalifican ellos porque actualmente el darwinismo no es la teoría de la evolución. Es decir, es una teoría de hace 150 años que volvemos al grafiquito del elefantito. El elefantito fue cada vez más grande hasta llegar a un modelo explicativo mucho más amplio de lo que fue en los tiempos de Darwin. Pero bueno, ellos lo siguen usando como insulto, ¿no? Y llegan en estas acciones de terrorismo educativo al extremo de generar legislaciones en distintos estados de Estados Unidos y en otros lugares del mundo para, por ejemplo, determinar por ley que la selección natural es una idea que no existe, que no funciona y que las especies son fijas. El diseño inteligente, por su parte, surge como una versión más lavada del creacionismo en virtud de muchos de los fracasos que tuvieron los creacionistas tradicionales. Siguen siendo creacionistas y creen básicamente en lo mismo, pero digamos que están como marketizados. Una de las características de ellos es que ya no son más fanáticos bíblicos, al menos en el aspecto. Son en general los que llevan adelante la teoría del diseño inteligente, son profesionales de las ciencias naturales. Y su tarea principal se puede sintetizar en generar dudas sobre la validez científica de la teoría de la evolución, pero no totalmente, como vamos a ver más adelante. Y hacen un juego tramposo respecto del término teoría. Ellos dicen, bueno, la teoría de la evolución es una teoría, es una opinión, y nosotros planteamos el diseño inteligente como una teoría alternativa. Lo cual es una trampa, porque si bien es cierto que todos tenemos el derecho de opinar, no todas las opiniones son igualmente válidas como lo que plantean ellos. De esto se copian de los postmodernos que lo plantearon mucho antes que ellos. Por otra parte, plantean que la creación divina es una teoría alternativa a la evolución que debe tener igualdad de oportunidades en las clases de ciencia. Y ese es uno de sus objetivos principales. Ingresar en las clases de ciencia como una teoría alternativa. Yo acá puse la creación divina, pero ellos no hablan de Dios, ni hablan de creación divina. Ellos hablan de un diseñador. Se cuidan mucho los que defienden el diseño inteligente de usar la palabra Dios o lo divino, porque saben que en ese aspecto, principalmente en Estados Unidos, donde la separación de la Iglesia y el Estado en la educación es un tema muy importante y muy sensible, hablar de Dios ya sería un punto en contra, que fue lo que les pasó a muchos de los creacionistas tradicionales. Pero esta estrategia es usada como una cuña para incorporar el pensamiento sobrenatural en las clases de ciencia, para después avanzar en otros temas. Sus temas principales ya no son los del creacionismo científico, puesto que ellos en esta actitud de maquillaje admiten mucho de lo que, es decir, admiten como válido mucho de lo que los creacionistas tradicionales cuestionan. Y sus dos temas principales son el filtro de diseño y la complejidad irreductible, que después voy a avanzar en eso. También usan el término evolución igual a darwinismo, y también usan, por supuesto, darwinismo como un insulto. En realidad, si bien es una versión un poquito más atemperada, asumen que la evolución existe, asumen la antigüedad del planeta, en última instancia dicen exactamente lo mismo. Es decir, unos dicen Dios creó el universo y los otros dicen si es complejo no es natural. Obviamente, si no es natural, por lo tanto es divino. Pero bueno, en esta actitud más sutil todavía se cuidan de avanzar en eso. Sobre esta diferencia entre los creacionistas y los diseñistas, hay muchas caricaturas, muchas bromas, también obviamente hacia los evolucionistas por parte de ellos, pero hay una que me pareció particularmente interesante para mostrar, que es la siguiente, ¿no? Es decir, hay dos personas exactamente iguales, uno que es diseñista y otro que es creacionista, y el creacionista le dice la diferencia es que yo no creo en los cavernícolas, cuando en realidad piensan en exactamente lo mismo, solamente que los del diseño inteligente dan esa pequeña concesión
para tratar de ser menos antipático ante la comunidad científica o la comunidad educativa, que en última instancia es la que tiene que decidir si el diseño inteligente se incorpora a las aulas o no. El diseño inteligente, entonces, es lo que se configura actualmente en muchos países del mundo como un avance realmente preocupante y peligroso frente a la educación a través de la incorporación de las creencias sobrenaturales en las clases, pero además particularmente en las clases de ciencia. Ellos plantean en general, bueno, un poco lo que ya había dicho antes, la vida es demasiado compleja para explicarla por procesos naturales como la evolución, para explicarla solamente por procesos naturales como la evolución, como dicen ellos. En algún punto del proceso actúa una fuerza superior, que es la que nos permite conocer la vida, es decir, que ha generado la vida tal cual como la conocemos hoy. Como les había comentado antes, un primer tema de ellos es el filtro de diseño. Tal vez si se acuerdan, el segundo cuadro que yo presenté al principio para tratar de ejemplificar qué es una realidad posible y una imposible, yo hablaba de un filtro cuando se hacen las preguntas y bueno, vine a colación, sí, no lo hice por eso, pero vine a colación de este texto. Ellos lo que dicen es que hay que pasar por un tamiz a todo fenómeno de la naturaleza, es decir, a este preconcepto, a esta construcción del pensamiento. Y dicen, ¿se puede explicar, y el filtro es el siguiente, ¿se puede explicar con nuestro conocimiento actual todos los fenómenos de la naturaleza? Obviamente no. Yo agregaría, por suerte, porque no se alienta a hacerlo. Y luego dice, ¿se puede explicar todos los procesos de la naturaleza como un producto del azar? Obviamente la respuesta es no. Es decir, ellos dicen, como las dos respuestas es no, entonces la naturaleza fue diseñada por una inteligencia superior. Bueno, esto obviamente es una falacia, que haya agua por todos lados, es decir, no se sostiene bajo ningún punto de vista. Y acá hay en esta propuesta hay dos trampas puestas adrede por parte de los diseñistas. Por un lado, el uso del término azar, que es equivalente al uso que hacen del término teoría. Ellos cuando hablan de la teoría de la evolución y minimizan el concepto de teoría, lo llevan, porque es decir, la evolución biológica se llama como cuerpo teórico teoría de la evolución biológica. Entonces, bueno, es una teoría más de las tantas que puede haber, por ejemplo, el diseño inteligente. Sin embargo, en términos epistemológicos, el concepto de teoría es muy lejos al de opinión. Es decir, una teoría tiene muchos procesos de verificación, muchas hipótesis que la sustentan, y es un cuerpo de conocimiento lo suficientemente concreto y convalidado como para poder plantearlo como teoría. Es decir, no es una mera opinión. Ellos hacen esa primer trampa lingüística para engañar al interlocutor. La segunda trampa es el uso del término azar. Ellos dicen, bueno, ¿cómo es posible que algo muy complejo como el ser humano, o como un insecto, o como cualquier animal, o como una planta, haya surgido del azar? Y eso, claro, cuando uno nos lo plantean así, si no tenemos una mínima formación en ciencia, es cierto, es muy difícil que un órgano surja por azar, que un organismo entero surja por azar. Ellos toman esta idea de azar de la teoría evolutiva cuando se trata de explicar la aparición de la diversidad en la propia diversidad de la vida. Es decir, cada especie no es una cosa fija, no es una cosa única, no es una cosa inmutable, sino que en el seno de cada especie hay una gran diversidad y parte de esa diversidad surge por azar. Lo que no significa es que la diversidad misma de la vida se deba al azar. Hay un montón de otros procesos que no son azarosos que llevan a que esa diversidad, que puede aparecer parcialmente por azar, finalmente sea parte propia de una especie, ¿no? Estamos hablando obviamente en términos genéticos. Parte de la variabilidad genética de una especie surge por azar. Pero ellos toman como que todo es producto del azar. Y no se engañen con eso, aunque saben que eso no es así. Y esta trampa respecto del azar está tomada a su vez de una de las estrategias de las pseudociencias, que es cuando dicen, bueno, si hay algo que la ciencia desconoce o hay algo que desconocemos en general,
que no podemos explicar, por lo tanto es, y en ese por lo tanto es podemos incorporar cualquier cosa. Extraterrestres que nos visitan, espíritus, fantasmas, la telequinesis o Dios. En este caso ellos eligen a Dios. Alguien no lo puede explicar, por lo tanto es Dios. Lo cual además es una falacia que tiene un nombre propio que creo que se llama falacia por ignorancia o algo por el estilo. Tal vez alguien después me puede corregir. El segundo tema, que es la complejidad irreductible, dice lo siguiente. Los sistemas moleculares complejos no pueden ser el resultado de procesos evolutivos naturales por azar. Por lo tanto, la propia existencia de esos procesos moleculares complejos es evidencia concreta del diseño inteligente. Esto está planteado en términos moleculares porque uno de sus principales defensores es bioquímico, como yo les comenté antes. En este caso ya no son sacerdotes o pastores fanáticos o con cara de fanáticos que, es decir, el estereotipo que nos quieren decir que las cosas son como lo dice la Biblia, sino que son realmente profesionales y tienen otro aspecto y otro modo de comunicarse con la gente. Pero en realidad, en última instancia, lo que ellos plantean es que cualquier cosa que sea compleja tiene que ser inherentemente debido a la existencia de Dios, a ese diseñador que ellos dicen que si bien no dicen que es Dios, dejan el espacio para que uno lo llene, para que uno lo llene solo. En realidad, este tema de la complejidad irreductible surge del propio estudio de los sistemas complejos. Cuando tenemos algo que es muy complejo, que está formado por muchas partes que a su vez son complejas, ellos dicen, bueno, si eso es así, no pudo haber surgido por una evolución gradual a lo largo de mucho tiempo, porque, por ejemplo, un organismo completo, antes de ser completo, si fue evolucionando, ¿para qué sirve medio organismo? ¿Para qué sirve medio ojo? Por ejemplo, un auto, que es algo que está generado por un diseñador, en este caso humano, no puede existir sin el carburador o sin los cilindros. Entonces dicen, el auto, por lo tanto, tuvo que haber sido diseñado y construido de una sola vez. Siendo así, lo mismo se aplica para los seres vivos y, por lo tanto, los seres vivos complejos, muy complejos, debieron haber surgido de una sola vez. Por lo tanto, la cuestión de la evolución es una teoría más alternativa, tachada por el azar, y nuestra explicación es igualmente válida que ella. Toda esta idea que surgió en términos de tiempo relativamente hace poco, en realidad son ideas muy antiguas, del siglo XVIII, del siglo XIX y seguramente mucho antes también. ¿Cuáles son las evidencias que plantean estos profesionales de las ciencias? Insisto, muchos son biólogos, son geólogos, son bioquímicos, para sostener estos argumentos que yo insisto en decir que son falaces. Las evidencias están sintetizadas en la próxima imagen. Bueno, no hay evidencias, obviamente. Como habíamos dicho esta síntesis de características de las pseudociencias, una de las tantas síntesis que podemos hacer, el creacionismo científico y particularmente el diseño inteligente es una falsa ciencia, es falaz, carece de evidencias, se basa absolutamente en la fe. Hay que creer en sus seguidores para sostener lo que ellos dicen y por lo tanto es irracional, aunque la variante del diseño inteligente tiene aspecto de racional. Hasta el próximo. Entonces, el diseño inteligente no es ciencia, como nos quieren hacer creer algunos, es religión disfrazada de ciencia. Y es parte de esta estrategia que tienen los creacionistas norteamericanos para incorporar la religión en clases de ciencia. Como decía Galileo, la Biblia dice cómo ir al cielo, pero no dice cómo van los cielos. Es decir, no podemos sostenernos en creencias mitológicas, sobrenaturales, religiosas, para basarse en la autoridad o en la tradición para intentar saber cómo es el mundo. Lo podemos tomar
para muchas otras cosas, que es muy probable que tampoco nos vaya bien, pero para conocer cómo es el universo no. Como les comentaba antes, hay muchas caricaturas, hay muchas bromas respecto del diseño inteligente, y esta es una de las que sintetiza cuál es el objetivo del diseño inteligente, como les comentaba antes: incorporar la religión en las clases de ciencia, sobre la base de esto que claman los creacionistas actuales respecto de la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto que la teoría de la evolución es una teoría, es una opinión, tenemos otra opinión igualmente válida y queremos tener el mismo espacio en las clases de ciencias, lo cual es en realidad una trampa, pero además de ser una trampa, es unidireccional, porque la próxima imagen es igualmente falsa. Ellos jamás van a admitir que en las actividades religiosas se puedan dar clases de ciencia, y creo que ninguno de nosotros quisiera que eso fuera así. Estamos aquí por una sociedad más tolerante y racional, siendo así, cada cosa en su lugar. Como comentaba al principio, las afirmaciones religiosas tomadas como ciertas, como en el caso del creacionismo científico y del diseño inteligente, confunden la diferencia entre una verdad posible y una irreal. Pero además, en este caso en particular, esa confusión es adrede, porque la gente que lo hace sabe cuál es esa diferencia, pero intenta alterar el conocimiento para sostener su dogma. Hay muchos ejemplos respecto del despotismo que generan estas acciones. Un caso muy famoso es en 1925 en Estados Unidos, lo que se terminó llamando el juicio del mono, que fue un profesor de biología que en su clase de biología enseñó biología, en este caso evolución, y terminó siendo condenado por un tribunal. Fue muy famoso el caso, es que se hicieron creo que 2 películas. Heredarás el viento. Es una hermosa película y es una cosa interesante, ¿no? Sí, que creo que hubiera sido bueno también que nos hubiéramos dado cuenta antes como para pasarla, ¿no? Porque es una película muy, muy interesante. Otro caso un poquitito más reciente es el de la profesora Susan Epperson, que fue echada de la escuela donde enseñaba por enseñar la teoría de la evolución, y más recientemente, bueno, hay innumerables casos en Estados Unidos, pero más recientemente en el 2002, en el estado de Cobb, la justicia ordenó a que todos los libros de ciencia donde aparecía una explicación a la teoría de la evolución se les ponga una etiqueta donde decía que bueno, ese libro contiene información sobre la teoría de la evolución que debe ser tomada con pinzas y es una teoría más, que no es una verdad absoluta y debe ser cuestionada cuando se la lea, ¿no? Y que la revista Nature lo tomó un poco en broma. Ahora bien, el caso del creacionismo científico no es el único en el que hay un grupo de personas o aún estados en el que pretenden alterar el conocimiento de modo tal que las creencias expresadas en los libros de fe, para que las creencias expresadas en los libros de fe sean forzadas a ser ciertas, a que la realidad funciona como los libros de fe. En el caso muy reciente de Ratzinger, cuando planteó, por ejemplo, que la teoría de la evolución es irracional, el caso de la Sábana Santa es muy conocido, el uso de condones por parte del Vaticano también es conocido, pero hay otros estados que no son necesariamente el Vaticano, que también aplicaron métodos despóticos muy similares a estos y tal vez con consecuencias mucho más graves. Bueno, tal vez no como la del uso de los condones, pero el caso del lisenquismo en la Unión Soviética fue muy impactante, murieron millones de personas porque el camarada Trofim Lysenko afirmaba que la genética no funcionaba porque era ciencia de la burguesía y que sus teorías acerca de la reproducción de las especies agronómicas estaban más en consistencia con la teoría marxista y por lo tanto había que aplicar otros métodos para los cultivos. Obviamente fracasaron. El tratamiento del SIDA en Sudáfrica es otro de los casos actuales, donde la ministra de Salud, en lugar de
aceptar los retrovirables para tratar a sus compatriotas que se enferman de SIDA, prefiere aplicar pócimas basadas en el uso de cebolla, ajo, remolacha y otras cosas por el estilo, y la gente se muere porque eso no funciona. Y bueno, el caso que todos conocemos, el racismo del Estado nazi. Todas estas acciones, tanto con el creacionismo científico como estas otras, lo que tienden es al control absoluto del pensamiento, alterando el conocimiento validado. Como se dijo antes, nosotros no pensamos que a través de la ciencia tenemos la absoluta razón, pero sí sabemos que es conocimiento que tiene algún fundamento, tal vez para abrir un poco más la crítica, es una creencia también, con la diferencia que el conocimiento científico respecto de otras creencias, con la particularidad que tiene un fundamento como para que la creamos. Dawkins, en una célebre carta que le escribe a su hija, le dice: hay creencias en las cuales no se justifica creer, las que están basadas en la tradición, en la revelación o en la autoridad. Sin embargo, hay otras creencias, como las científicas o como aquellas que surgen a partir del razonamiento, que se justifica que las creamos porque tienen algún fundamento como para que lo hagamos. Para terminar, termino con la misma imagen de la portada, que me pareció adecuado para este encuentro porque es una imagen de un cráter que está en la Luna que se llama Giordano Bruno, que es además respecto de sufrir las cuestiones del ateísmo que nosotros. Bueno, aunque él en realidad no era ateo, pero sí supo cuáles son las consecuencias de plantear creencias distintas a las del poder en ese momento, que era mucho más fuerte que el de ahora, el poder religioso. Y por una cuestión de tiempo y de practicidad y de claridad, voy a terminar leyendo algo de lo que está mucho basado en algunas ideas de Paul Kurz. La relevancia de exponer las afirmaciones religiosas a controles científicos convencionales a través de pruebas y diseños experimentales no se apoya en cuestionar el fundamento de la religión, ni de la acción privada de creer, sino de establecer la frontera entre la creencia y los hechos, entre la fantasía y la realidad. En este sentido, no es trascendente poner a prueba si Jesús caminó en el agua, si tenemos un ángel guardián o si existieron las planchas de oro entregadas a Joseph Smith por el ángel Moroni. Pero sí resulta relevante marcar la diferencia entre el ámbito de la fe y el de la factibilidad de los hechos en el mundo real. Principalmente porque la incorporación de afirmaciones místicas, como si fueran verdaderas en ámbitos sensibles de las sociedades, es cada vez más obsceno. Cuando se manipulan las evidencias, como en el caso de las santas reliquias, o el conocimiento, como en el caso de la evolución biológica o el geocentrismo, se manifiesta una voluntad, un programa, un patrón de comportamiento para ocultar la realidad y confundirla con religión. Los creacionistas tradicionales lo intentaron por décadas a través de la fuerza, y actualmente los defensores del diseño inteligente lo hacen más sutilmente. Ambas estrategias son una sola, que apunta a lo mismo: imponer el pensamiento único en una sociedad diversa. Cuando las afirmaciones religiosas se entrelazan con la vida cotidiana, cuando influyen en el resultado de la toma de alguna decisión, es decir, cuando salen del ámbito de origen e influyen en la realidad, se transforman en pseudociencias, y como tales les corresponde la misma crítica y análisis racional que cualquier otra impostura del tarante de la quiromancia, la clarividencia o la frenología. Poner a prueba la materialidad de los hechos religiosos no tiene por finalidad transformar la religión en ciencia, pero aceptar como verdaderas las afirmaciones religiosas que incumben a la vida material, como el creacionismo científico pretende, transforma la ciencia en religión, y eso es lo que debemos denunciar. ¿Alguna otra pregunta? Modelo vigente hoy en ciencia, o así lo entendí, pero ¿a qué pasó ahora? No, te explico lo siguiente. Cuando los creacionistas hablan del darwinismo, se basan a lo que se refieren es exclusivamente el libro que escribió Darwin en 1859. La evolución, es decir, la teoría de la evolución actual ya no es más solo lo que escribió Darwin. Hay 150 años de investigaciones que ampliaron el darwinismo o la teoría de la evolución
de un modo notable. No recuerdo si fue Alberto que dijo, bueno, realmente no recuerdo quién fue que comentó hoy, que si vemos hace 1000 años que era... vos fuiste. Hace 1000 años un creacionista es igual a un creacionista de ahora, y hace 1000 años un biólogo es algo absolutamente distinto a un biólogo actual. Con la teoría de la evolución pasa exactamente lo mismo. El conocimiento científico, en tanto que perfectible, es dinámico y cambiante. Eso no quiere decir que lo que planteaba Darwin estaba equivocado, sino que con el tiempo fue perfeccionado. Claro, y ya son indiscutibles, ya no pueden discutir las afirmaciones de Darwin porque están sumamente... Sí, por supuesto, sí. Pero digamos que si nos quedamos en que la evolución biológica es solo lo que dijo Darwin, estamos desactualizados 150 años. Se llama teoría sintética, ¿no? Se llama ahora. No, la teoría evolutiva pasó por una evolución, digamos, ¿no? Hay un artículo que se llama La evolución de la teoría de la evolución, pero digamos que a partir, por ejemplo, de la teoría de la herencia de Mendel, de la teoría cromosómica de la herencia, de la genética de poblaciones, de la ecología de poblaciones, de la biología del desarrollo, es decir, de un montón de disciplinas que se fueron acomodando durante el siglo XX particularmente. En principio confluyeron en lo que se llamó la teoría sintética de la evolución, pero después fue algo mucho más cambiante, que actualmente, digamos, la teoría evolutiva tampoco es la nueva síntesis. Había una pregunta. Si no hay diseño inteligente, ¿qué es lo que...? Lo que plantean los creacionistas es que la evolución, es decir, los creacionistas del diseño inteligente, es que no es posible que la evolución por sí misma genere la diversidad de la vida tal como la conocemos hoy. Ellos aceptan que la evolución existe en algunos puntos del desarrollo de la vida, pero no absolutamente. Y en ese no absolutamente, por ejemplo, podríamos retomar lo del 10 menos 43 segundos que planteaba hoy Alberto, y ellos dirían, bueno, en ese lugar es donde actúa Dios y el diseño inteligente. Ellos lo que no aceptan en la teoría evolutiva es que por evolución, sin la intervención divina, se puedan generar organismos complejos. ¿Qué es lo que no actúa? La evolución. Pero la pregunta mía es... A ver. Si no hay un diseño inteligente... Con el permiso de Carlos, me gustaría hacer una pequeña intervención. Esa es una pregunta absolutamente humana, es la necesidad humana de encontrar una explicación de las cosas, de quién la hizo, por qué la hizo, pero es una pregunta humana, no hay un motivo de las cosas, no necesariamente debe haber un motivo de las cosas. Nosotros nos preguntamos porque nuestra naturaleza exige respuestas, a esas respuestas la naturaleza no pregunta, la naturaleza es así y la naturaleza evolucionó de esta manera y no necesita de una mano que intervenga para que tenga un orden. Hay ciertas leyes que se fueron generando y termina siendo así, pero la pregunta de por qué existe eso, incluso va a estar planteada en el video que vamos a ver a continuación, y lo plantea con una paradoja de cuando viene alguien caminando y ve una piedra, y dice, bueno, eso es una piedra y no requiere muchas preguntas, pero cuando ve un reloj empieza a preguntarse quién lo hizo, por qué lo hizo, por qué tiene... Son necesidades humanas de preguntar, pero esa pregunta en realidad es simplemente una necesidad humana. Pero Fernando, también hay que tener en cuenta que cuando la gente se pregunta por el orden, pero no se pregunta por el desorden. Justamente. Y hay desorden. El caos es un factor fundamental. El caos es un factor fundamental, si no nadie dice por qué hay caos o por qué hay entropía. ¿No? Hay una pregunta. No, quería hacer una acotación sobre algo que en una charla que dio Neil Armstrong en Estados Unidos, en una conferencia que se llama Beyond Belief, él dio toda su charla haciendo referencia a cómo la religión siempre ponía a Dios en la frontera del conocimiento, en lo que todavía no se sabe, que esto sería por ahí un lugar donde no se sabe quién generó tal cosa, bueno, lo ponemos a Dios. Es la religión de los huecos. Claro, es la trampa lógica, es la trampa que hacen, más que lógica lingüística, los del diseño,
cuando plantean que, bueno, si no podemos explicar todo a través del conocimiento actual, por lo tanto, hay un diseñador que fue el que lo hizo. A veces no tenemos la respuesta para quien toca la puerta, y otras veces sí tenemos esa respuesta, y no necesariamente incumbe a un diseñador, a algo sobrenatural. Pero la puerta toca. Sí, sí, pero podemos explicar por qué toca la puerta.